Hemos estado estudiando el libro de Santiago hace 15 días, estudiamos capítulo 1, hace 8, capítulo 2, y hoy en la voluntad de Dios pensamos tener la reflexión, el mensaje y la palabra en el capítulo 3 del libro de Santiago. Y antes de dar inicio, extracté unas noticias que tal vez usted ha escuchado, ya sea o leído en el periódico, he escuchado noticias en televisión o en internet, los que ven noticias por internet, y acerca de personas que dicen cosas que uno dice que se salen de lo que debe ser. Y por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, si han escuchado de él, Donald Trump, haciendo referencia a los inmigrantes mexicanos, él dice, están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen. Eso fue hace unos cuantos años que él lo mencionó. Y contra una de las contrincantes en las elecciones donde él resultó favorecido, dijo, qué mujer tan asquerosa, refiriéndose a Hillary Clinton. O palabras como, si yo hubiese llegado a estar al mando, los terroristas del 11 de septiembre no hubiesen entrado al país, acerca de la mala gestión en materia de seguridad nacional. Entonces, podemos aprendernos, estas cosas que dice él, pero también deberíamos escuchar un poco lo que decimos nosotros, ¿cierto? A veces las cosas que decimos no son las más adecuadas, pero estos personajes que son de conocimiento, son tan públicos, internacionales, pesan mucho lo que él dice, lo que ellos dicen. Y no sé si han escuchado de este otro personaje. Sí, no sé si alguien ha escuchado del presidente Maduro. Él hizo una interpretación particular del Evangelio. Dice que como creyente católico, Maduro encontró una nueva manera de interpretar el Evangelio. Dice, Cristo Redentor se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. Qué cosa tan salida, blasfemia, ¿cierto? Es totalmente locura. Uno le da entre la risa y como la molestia de que se me digan cosas como estas, es que no tiene sentido, pero se dijo, sí, es increíble, se dijo, y está allí como una de las frases que mencionó el hoy presidente del país de Venezuela. Y otra más, donde dijo, el pueblo de Cúcuta me ama, yo me lanzo de alcalde en Cúcuta y gano con el 100% de los votos. Claro, no me puedo lanzar porque nací en Caracas y soy venezolano. Entonces, hemos escuchado también de la manera en cómo ha mandado las tropas en varias ocasiones a la frontera y donde el país se ha sentido amenazado y orando para que no ocurra nada. Pues todo esto es como resultado de cosas que se dicen, de cosas que se hablan. Y preciso es el tema del capítulo 3 de Santiago. Él habla de la lengua. Dios, por su Espíritu Santo, hablándonos. Pero antes de pasar al tema, recordemos los versículos que hemos estado mencionando. En el capítulo 1 aprendimos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, e engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1. Y hace 8 días dejamos como tarea Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Vamos a Santiago. Le invito a que abras la palabra de Dios, el libro de libros, en capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y quiero detenerme ahí un poco, porque así inicia el capítulo 3, haciendo referencia a los maestros, a los que enseñan la palabra de Dios. Estuve leyendo un poco en un comentario que quiero compartir con ustedes. Hubo muchos rabinos sabios y santos, pero los rabinos recibían un trato que podía arruinar el carácter de cualquiera. Rabí quería decir migrante. Donde quiera que iba, se le trataba con el máximo respeto. Se decía que las obligaciones que tenían con un rabino excedían a la que se tenía con un padre, porque a los padres se debe la existencia en este mundo, pero a los rabinos en el mundo venidero. Hasta se decía que si fueran apresados por el enemigo, los padres y el maestro de una persona, ésta tenía obligación de rescatar en primer lugar a su maestro. Es verdad que a los rabinos no se les permitía recibir dinero por su enseñanza y que se suponía que se ganaba la vida trabajando en su oficio secular, pero se creía igualmente que era especialmente meritorio y piadoso el mantener a un rabino. Esta fue la herencia que recibió la iglesia en sus primeros años, cuando los maestros de la palabra de Dios, los primeros maestros que surgieron en la iglesia, allí en Hechos, se enfrentaban a esta herencia judía, de que los rabinos eran tenidos en muy alto honor. Ahora, hay que respetar a los que comparten la palabra de Dios, sí. La Biblia lo dice, hablando de los ancianos, sean tenidos por doble honor los que trabajan en enseñar y predicar. Y también dice, todo hombre haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ves? Hablando del que recibe la enseñanza. Entonces, pero esto era una manera exagerada, de manera que el que estaba como maestro estaba expuesto al orgullo, a la soberbia, que es preciso lo que Dios no quiere de ninguno de sus hijos. Entonces, por eso, en ese contexto, por eso dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La iglesia del Señor necesita personas que compartan la palabra. Necesitamos personas que se hagan cargo de los que llegan, que enseñen la palabra a los que lleguen. La iglesia del Señor necesita maestros, pero hay que tener cuidado con el carácter, con la humildad, con la dependencia del Señor y de las autoridades que Dios coloca en la iglesia. Por lo tanto, no lo haga, este es un cuidado que no sea atraído por el brillo de la fama, de la gloria, sino que sea atraído su corazón, si va a compartir, sea atraído por el Espíritu de Dios y por el buscar la gloria de Dios. Amén. Así debe ser, ¿cierto? Así debe hacerlo cada maestro. Allí, miren, no le pude tomar bien la foto al hermano Oscar. Del versículo 2 al 5. Dice, todos ofendemos muchas veces. Esa palabra ofendemos se puede traducir también como resbalar o tropezar. Entonces, vamos a cambiarlo. Todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro
pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios es comparada con algunas cosas. Primero el versículo 2 dice que tropezamos, que todos ofendemos muchas veces. Todos tropezamos, todos resbalamos. Esto va de acuerdo a la enseñanza de Romanos 3:10, que dice: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos ofendemos, todos pecamos. Y nosotros, los cristianos, ¿somos perfectos? ¿Nunca fallamos? ¿Nunca pecamos? ¿Nunca ofendemos? Quisiéramos que no. Y el Espíritu Santo nos enseña a que no. Y el Espíritu Santo, cuando sucede, nos contrista, nos lleva al arrepentimiento. Pero si lo miramos y analizamos con sinceridad, si ofendemos, si tropezamos en palabra, decimos cosas que son inapropiadas, somos imprudentes a veces queriendo ser alegres o jocosos, decimos cosas que no debemos decir. Me acuerdo que hace muchos años un joven muy simpático que yo conocí, estaba en una reunión de jóvenes y la hermana tenía de apellido Maecha. Y entonces en uno de los chistes se refirió a ella: sí, como ella, mal hecha, solo por cambiar ahí el apellido y reír y todos. Pero esas cosas, salidas a veces que se nos salen de pronto, que se escapan, que queremos ser chistosos, o de pronto en un momento de ira decimos al hijo: yo, ¿por qué lo tuve a usted? ¿Por qué se me ocurrió a mí quedar en embarazo? Usted ha sido lo peor que me ha sucedido. Ojalá ninguno de los presentes hubiera presenciado o hecho algo similar, pero saben, sospecho que alguno, por lo menos alguno de ustedes, ha escuchado o ha dicho cosas semejantes. O diciéndole al esposo o a la esposa: ¿qué día tan terrible fue el día en que lo conocí? ¿Por qué no me metí por otro lado? ¿Por qué no pasé por otro sitio y nunca lo hubiera conocido? Y puede sonar a veces hasta gracioso, pero a esa palabra, a esa persona, esa palabra le retumba por tantos años después de que la dijiste. Ese hijo a quien dijiste esa cosa, esa persona, ese hermano a quien le dijiste eso, ese esposo o esa esposa, pasan años y todavía está en su mente eso. Me dijo, y cuando están momentos depresivos, cuando están momentos de tristeza y soledad, recuerda aquello que se le dijo. La lengua tiene un poder desastroso cuando no está sujeta a Dios. Y vemos allí unas comparaciones, y podemos decir así, de la lengua. Y entonces versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Cuál es el sentido del freno en la boca de los caballos? Controlar, dirigir. Si usted quiere que el caballo frene, lo tira. Si usted quiere que el caballo gire hacia la derecha, pues está diciendo: este elemento tan pequeño, este elemento pequeño en comparación al animal, dirige al animal por donde quiere. Lo que nosotros decimos dirige nuestro caminar. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos conduce nuestro camino. ¿Cómo así que conduce nuestro camino? Y encontramos también otro similar cuando dice el versículo 4: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Entonces ahí la lengua está diciendo, es como ese timón. ¿Por qué? Porque a donde quiere el timón va la gran embarcación. Y tú miras esa gran embarcación, ¿dónde la estás dirigiendo? La pregunta es,
¿De qué hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que mencionas cuando estás allí en privado? Cuando sientes libertad de decir todo, ¿qué es lo que hablas? Entonces, ¿alguno se ha ofendido con algo que alguien ha dicho? ¿Alguno se ha sentido herido por algo que alguien le dijo? Yo sé que sí. Yo sé que si digo que levanten la mano los que se han sentido ofendidos en algún momento por algo que alguien le dijo, yo creo que el 100% de los que estamos presentes hoy diría yo. Fácil así, ¿cierto? Pero si preguntamos, ¿cuántos de ustedes han ofendido? Entonces ahí sí, no, yo no. También tendríamos que decir, el 100% de los presentes esta mañana, de alguna manera, por algo que dijo, ha ofendido a alguien. ¿Quién está hablando? ¿Esta palabra de quién es? De Dios. Entonces, si alguien comienza a hablar, por ejemplo, del licor, ay, qué rico tomarse unas bolitas ahora, bueno, siempre hay el clima, o calor o frío, pero cualquiera entra ahí como excusa para tomar. Y entonces, ay, qué rico, y comienza a hablar eso, ¿en dónde va a terminar él? O si comienza a hablar de la infidelidad, de decir, eso no es nada, eso todo el mundo lo hace, y eso, ¿dónde va a terminar él o ella? Si ven cómo lo que hablamos va determinando, va diciendo como el paso que queremos tomar, como el paso que queremos iniciar. Entonces por eso la Biblia compara a la lengua con ese freno en el caballo y con ese timón en la gran embarcación. Pero también en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire, ¿con cuánto comienza un incendio? Si escucharon del incendio hace unos meses en el Amazonas, ¿cuánto daño hizo? ¿Cuánto flora y fauna? ¿Cuánto terminó? ¿Y con qué comenzó? De pronto con un cigarrillo que alguien dejó, con un fósforo, con un pedazo de vidrio, alguien dañó una botella y la dejó ahí, con algo pequeño, y las dimensiones que produjo ese fuego, el desastre, es impresionante. ¿Cuántos desastres se han ocasionado por algo que alguien dijo? ¿Cuántos matrimonios han terminado en la cuerda floja por algo? Es que sí, yo vi a su esposa y sí, iba muy la compañía, si ese no era usted, no, pues no es por decirle nada, puede ser el hermano, pero es que iban como con tanta confianza. Y entonces tantas cosas que se dicen porque tal vez, porque supongo, porque quizás, porque hay que poner mucho cuidado con todo eso, y por dudas que se meten, veneno que se mete, y se ha hecho mucho daño a familias, a parejas, a esposos, a iglesias. ¿Será que hay iglesias que han sido afectadas por la lengua? ¿Será que se ha llegado a hablar alguna vez de algún líder, de algún anciano o pastor, y se le ha hecho daño? Seguro que sí. Hermanos, mucho cuidado. Llevo ya varios años por la voluntad de Dios, y algunas veces se ha hablado mal de mí cuando he estado presente, y otras veces se ha hablado mal de mí cuando no he estado presente. Y por alguna u otra razón llega a mis oídos. ¿Es de Dios? ¿Es de Dios? ¿Cuál es el paso a seguir si yo veo que un hermano ha hecho algo malo? ¿Contarlo a otro hermano? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, orar por el hermano si está en una situación que a Dios no le agrada. Y segundo, ¿no será buscarlo a él mismo y decirle? ¿No será eso lo que dice la palabra? ¿O es buscar a otro hermano o hermana y decirle? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces,
nos falta sabiduría, pero es precisa esta palabra para cada uno de nosotros. Versículo 6, la expresión es fuerte, o sea, Santiago es radical en lo que dice, es un hombre de Dios, es el Espíritu Santo quien habla, pero la palabra es radical y fuerte, porque dice, versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la traducción ahí más que puede darnos la idea de lo que está expresando el Espíritu, más que mundo de maldad, es el mundo de la maldad. ¿Entienden la diferencia? Está diciendo, toda la maldad del mundo pasa por la lengua. ¿Sí? Pregunta, ¿la fornicación pasa primero por la lengua? Sí, porque usted está, ¿cómo conquista usted? ¿Cómo seduce? Cualquier vicio que Dios no agrada, cualquier cosa que a Dios no agrada, pasa primero por solicitarlo, por pedirlo, por decirlo, por mencionarlo, por desearlo en voz alta y en la mente y en el corazón, y todo eso se expresa a través de la palabra. Es el mundo de la maldad, está encerrado allí, el compendio de todos los males. Versículos 9 al 12. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. ¿Es bueno o es malo? Bueno, agradable a Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Qué es lo malo? Que con ella maldecimos de los hombres. Miren la palabra. ¿Qué es maldecir? No solamente decir maldito. No solamente decir mal. Mal es mal decir. Es mal hablar. Cuando está diciendo mal decir, es mal hablar. ¿De quién? De los hombres. Con ella bien decimos, hablamos bien de Dios, y con ella mismo, después de hablar bien de Dios, hablamos mal de los hombres. ¿Y qué dice? ¿Y cómo termina diciendo? Miren lo contradictorio. Se habla mal de los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miren la reprensión que el Señor hace a través de su palabra para que aprendamos de él. Hay un libro, yo no sé si usted lo ha leído, El progreso del peregrino. Si no, lo invito a que lo pueda leer. Habla de la experiencia cristiana y el autor es Juan Bunyan. Dentro de los personajes del progreso del peregrino hay uno que es llamado charlatán, y se dice de charlatán que era un santo de puertas para afuera y un demonio en casa. Pero solamente sucede con charlatán, santo de puertas para afuera y un demonio en casa. ¿Cómo controlarla? Aquí dice en versículo 2, todos ofendemos muchas veces, si alguno ofende en palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cómo controlarla? ¿Cómo poner la lengua al servicio del Señor, que produzca bendición y no maldición? Hablar bien, no hablar mal. ¿Cómo hacerlo? Encontramos Mateo capítulo 12. Mire, también es un versículo fuerte, porque es el Señor diciendo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque, y ahí es donde me quiero referir, y que no lo olvidemos, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que usted dice refleja lo que está en su corazón. Si usted está hablando muy seguidamente mal de personas, es porque ¿qué hay en su corazón? Hay cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca
buenas cosas. Miren, no lo estoy diciendo yo, son las palabras del Señor. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pues si quiero hablar bien, ¿qué debe cambiar? Lo que está en mi corazón, lo que estoy guardando en mi corazón, eso debe cambiar. Por eso miremos Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, a lo que usted era antes, despojados del viejo hombre que está viciado, que está corrompido por los deseos engañosos. Y quiero que se fijen en el 23. Mira el 23. Renovaos, transfórmese en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué versículo se acuerda usted? ¿Recuerda Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si se transforma su manera de pensar, su manera de hablar y de hacer, se transforma. Estamos mirándolo. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y como esta renovación se efectúa, entonces es posible hacer y cumplir con el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Por eso, desechando la mentira, no la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso, cuando yo tengo ira, no voy a decir lo que no debo decir, porque estoy siendo renovado. Y por eso cumplo el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Cuidado con lo que dices cuando tienes ira. Las cosas más terribles se han dicho en medio de una ira. Hemos sido los hombres más crueles cuando hablamos, es en un momento de enojo, de ira descontrolada. Entonces, cuidado. Y porque dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y versículo 29, ¿qué dice el versículo 29? Ni ninguna palabra corrompida, dañada, enviada para hacer daño a otro, nada de eso salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La renovación mental lleva a la renovación en lo que hablo y cómo hablo. Recuerden, a veces no es lo que se dice, sino la manera en que se dice. En eso también tenemos que permitir a Dios obrar. Colosenses capítulo 3, ahí adelantíconos, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo habite. La palabra de Cristo habite. La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo tiene que habitar. La palabra es en casa, como en un hogar, y en abundancia es en cantidades exuberantes. ¿Están entendiendo? O sea, cuando la palabra de Cristo está en cantidades enormes, grandes, en corazones, en vidas, cuando la palabra de Cristo está en esas cantidades, entonces nuestra manera de hablar va a ser transformada. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por ahí comenzamos. No estamos hablando de un encuentro ocasional con la Biblia. Usted va a salir, ¡ay, me cogió la tarde! Bueno, 2 minutos más me siento. A mí que todos ustedes trabajados y cargados y yo, bueno, amén. Señor, gracias, chao. Esa no es la idea de tener cantidades exuberantes de la palabra de Dios. Es lo que dice Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de rapidez lo va a leer, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres cambiar cómo hablas? Cambia lo que hay en tu corazón. ¿Quieres cambiar lo que hay en tu corazón? Ten encuentros con la palabra de Dios a diario, pero encuentros provechosos, no encuentros de 2 minutos, no encuentros de 5 minutos porque me cogió la tarde. Ese tipo de encuentros dan un postre, medio postre, pero si queda sin el almuerzo. Imagínense usted con el almuerzo, que se come solamente el postre y se va. Eso es lo que hace, no se está alimentando de Dios. Entonces, recuerden, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y si eso sucede, si mora en abundancia en nuestros corazones, entonces eso va a ocasionar el versículo 17. El resultado va a ser el versículo 17. ¿Qué va a hacer? Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es posible tener una vida en la que nuestra palabra sea en su mayoría de bendición. Sabemos que no va a ser 100% perfectos, pero donde podemos decir la mayoría de lo que hablo es para bendición, sí es posible a través de lo que Dios hace en nosotros. Y versículo para memorizar. ¿Cuál fue? El del capítulo 1 fue Santiago 1:22. El del capítulo 2 es, mírenlo, ¿sí lo ves? 2:18. Y el capítulo 3, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aprendámoslo esa semana. Y llegando ya al final, concluyendo, pensemos, la lengua que está conectada a un corazón, escuche bien, la lengua que está conectada a un corazón desconectado de la palabra de Dios, tiene la capacidad de causar una gran destrucción. El daño que las palabras pueden hacer no se puede medir. Si mi mente está llena de la palabra de Dios, lo que digo será de bendición para el que escucha. Hay una advertencia. Dios quiere que escuches. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. El hombre no puede controlar la lengua por su propio esfuerzo. Cuando Dios controla la vida entera de una persona, también lo que habla estará bajo el control de Dios. Señor nuestro, hemos escuchado tu palabra, una advertencia, un llamado de atención. Y los que tenemos hijos, ¿cuántas veces en nuestra molestia, en nuestro enojo, porque desobedeció, porque insistió en hacer algo que le hemos dicho que no, cuántas cosas hemos dicho salidos del lugar? ¿Cuántas cosas hemos hablado a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, y les hemos hecho daño con lo que decimos?
¿Cuántas cosas hemos dicho a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros padres? ¿Cuántas cosas hemos dicho, hemos hecho daño y nos han hecho daño a nosotros? Y Señor, queremos colocar todo el daño que nos han hecho por algo que dijeron. Si aquí hay alguien que lucha en medio de momentos depresivos con algo que le dijo su papá o su mamá o su tío o su tía o alguien cercano que le dijo y que le molesta y que le hiere aún, que ha pasado tantos años, que hoy pueda descansar en ti, sabiendo que Cristo murió por lo que dijo esa persona, sabiendo que Cristo murió por aquella palabra indeseable, por aquella palabra cruel que se dijo en contra de él o de ella, que pueda descansar. Pero también, Señor, tenemos que decir que tenemos que pedir perdón, porque muchas veces hemos ofendido a hermanos de la iglesia o hermanas. Hemos ofendido, Señor, a nuestra familia. Hemos ofendido a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas. Hemos ofendido, Señor, a los compañeros de trabajo, de una u otra manera con lo que decimos. Tal vez por un chiste, tal vez por un momento de alegría dijimos algo que no debimos decir. Señor, lo que sea. Señor, ayúdanos a ser sensibles, a poder desarrollar nuestras relaciones con las personas, sean hermanos en la iglesia, sean nuestra familia, sean las personas con quien trabajamos, de una manera santa también en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que hablamos. Que podamos disfrutar de un momento de alegría, de chiste, de divertirnos y recrearnos con nuestra familia, con otros, sin pecar en palabra. Dios, ayúdanos a lo que más abunde en nuestras casas, lo que más abunde en nuestros corazones, iniciando por allí, sea tu palabra. Porque si tu palabra inunda, si tu palabra llena, habrá bendición aún en lo que decimos. Dios, colocamos nuestras vidas y te damos gracias por tu palabra, porque eres tú quien habla y no el hombre. Para gloria tuya sea. Dios, bendice a cada persona que ha estado hoy aquí. Gracias por cada niño que ha escuchado tu palabra. Gracias por cada invitado que hemos tenido hoy. Colocamos delante de ti la señora Marta, que nos acompaña en esta tarde ya. Pedimos por ella. Pedimos por la salvación de ella. Pedimos porque crea en Cristo de todo corazón. Y porque si ya ha creído, crezca en Él, aprenda de Él, se afiance en Él, en su palabra, en su verdad. Señor, pedimos por el resto, Señor. Colocamos delante de ti, Jennifer, el propósito que me hablaba hace un rato, para que tú le guardes, para que tú le cuides, para que le dirijas. Oro, Señor, por los que han caído en pecado, Señor, para que regresen a ti, para que sean restaurados y sanados. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.